No marchitaré a por pensiones. Yo tengo una propuesta sobre pensiones que es novedosa, que tengo la idea de que es distinta a todo lo que se ha dicho sobre el particular. La respuesta es no, y podemos volver más adelante sobre el tema. Bajaría los impuestos corporativos, pero es necesario el hueco que esto genera llenarlo, y creo que los más ricos de los ricos deben tener una tarifa más progresiva. Sí. No, yo creo que la composición actual de Ecopetrol es razonablemente correcta. La estructura tributaria cumple unos objetivos y permite unos recursos, pero no está afectando esa estructura inequitativa. Dijéramos, es transparente frente a esa circunstancia. Por eso me parece que hay que hacer un planteamiento tributario que corresponda no tanto a la noción de más o menos impuestos, sino mejores impuestos. ¿Qué impuestos son más eficaces para luchar en esa dirección? Ahora sí, ¿cómo es mi propuesta impositiva? Primero, sí creo que las empresas son generadoras de valor. Sí creo que la circunstancia de una tarifa de tributación muy alta le quita competitividad a las empresas. Y por eso soy partidario, de manera razonable, suave, mesurada, de continuar una curva dirigida a bajar los impuestos corporativos. Pero no me puedo quedar allí porque eso es demagogia. Algunos de los candidatos lo que han dicho es bajo impuestos. Eso realmente es poco leal. Yo corro el riesgo de la impopularidad, pero tengo que completar esa primera idea con otras, porque realmente hay que compensar el hueco que genera una decisión de esta naturaleza con otras acciones. En primer lugar, hay alrededor de 5 billones con B larga de impuestos vinculados a exenciones y privilegios tributarios que creo que hay que examinar con una prueba ácida uno por uno. Ahí hay demasiado amiguismo, demasiado lobby. Yo creo que hay incentivos tributarios que se justifican, y yo consigo algunos, pero la proliferación de exenciones, particularmente las que se crearon en el último gobierno, muchas de ellas ya no tienen ningún papel productivo. Y allí, repito, hay una posibilidad de comenzar a tapar el hueco con una cifra de 5 billones de pesos. En segundo lugar, ya lo dije y lo reitero, cuando sé que molesta en una campaña, no es usual que se diga esto, pero creo que las tarifas en el último segmento de los más ricos, las tarifas de impuesto a la renta deben ser más progresivas. Y a eso agrego la necesidad de ampliar la base tributaria, cosa que tampoco es propiamente muy popular, pero me parece que hemos ido restringiendo el cobro por razones simplemente de recaudo a sectores muy estrechos de la población, con unas deformidades que implican que muchas veces un asalariado termina pagando más que alguien que vive como independiente o que tiene simplemente una actividad de negocios. Por lo tanto, repito, tarifas progresivas, base tributaria más amplia. En tercer lugar, hay unos elementos coadyuvantes. Verdadera lucha contra la evasión, cada vez es más posible, es un problema fundamentalmente de voluntad política. En la conferencia contra la corrupción en Londres en el 2016 quedó la evidencia de que hoy la tecnología permite seguir el rastro del dinero en cualquier parte. Pero es el momento realmente de que logremos elementos eficaces de lucha contra la evasión, contra la corrupción, y ahí se deriva un tercer capítulo un poco más inflexible, en esto tenemos que ser razonables, que es el del gasto. Hay recientemente una propuesta de la Comisión de Gasto, hay que examinarla con cuidado, pero preservando el gasto social. Me parece que no puede haber una actitud sencillamente generalizada en esta materia. Luego, dijéramos, ahí hay un paquete que yo complementaría con la formalización de la tierra, la aprobación del catastro multipropósito. A mí me parece que es una decepción que eso no se haya logrado en la primera fase, porque ese catastro es la base para aplicar la reforma rural, que implica además tarifas, sobre todo para los bienes rurales improductivos, tarifas más progresivas también de impuesto predial, con lo cual uno modifica la estructura de la tenencia de la tierra y además le brinda recursos a los municipios. Ese es
en general como el paquete tributario que yo propondría. Bueno, entonces, el propósito general es el de igualar la cancha, porque realmente ese número exorbitante de beneficios, ya lo dije y lo repito, muy buena parte son producto de lobby, de amiguismo. Igualar la cancha significa, reitero, someter cada beneficio de estos a un examen de productividad y de efecto positivo de carácter social. Y en ese rasero siempre la tendencia debe ser a eliminar el mayor número posible para establecer un esquema tributario plano, igualitario y también más sencillo, que muy buena parte de esos beneficios también permite formas de elusión del pago de los impuestos. En cambio, sí utilizaría algunos, pero con propósitos por fuera de toda duda, por propósitos estratégicos de carácter social o relacionados con el desarrollo y el futuro de Colombia. Ejemplo, para las SOMAT, para las zonas donde el conflicto golpeó más duro, sí establecería incentivos tributarios y mantendría la idea de impuestos por obras, porque de lo que se trata, y es parte de lo esencial en el acuerdo que se logró para el fin del conflicto, es de traer esa Colombia invisible, esa Colombia olvidada, a un estándar de igualdad de oportunidades en comparación con lo que pasa en la vida urbana, y romper sobre todo también un esquema de insolidaridad tan grande como el que estamos viviendo. En segundo lugar, por ejemplo, para el fomento de energías alternativas, me parece que sí el instrumento de beneficios tributarios es útil en la medida en que se trata de un tema estratégico para Colombia y para la humanidad. El tema del cambio climático es real, realmente ya muy pocos lo ponen en duda. Luego, allí sí es el tipo de política que justificaría. Ese serían los criterios básicamente entonces en términos de productividad, contribución al desarrollo o efecto social y efecto social que implique, dijéramos, recoger la Colombia que se ha ido quedando atrás, pero siempre bajo la filosofía de tratar de encontrar un sistema el más igualitario posible y en condiciones en que los agentes económicos puedan competir en igualdad de circunstancias. Eso es esencial, digo sí categóricamente. Justamente hay beneficios que en su origen pudieron haber tenido algún grado de razonabilidad, pero que se va deteriorando por los cambios en el comportamiento económico. Luego me parece que además de la revisión, como usted lo señala extraordinariamente bien, me parece que lo que hay que estar es siempre con el ojo avisor de cuáles son los que se justifican o cuáles deben desaparecer. Sí, en primer lugar, el tema de la regla fiscal yo creo que exige una segunda meditación, porque aun cuando se inspira en las ideas más nobles en materia de ortodoxia del manejo económico, de cara sobre todo a las calificadoras, a la comunidad internacional, la verdad es que aquí tenemos problemas acuciantes y el fin del conflicto implica también una serie de compromisos. Yo he recorrido particularmente las zonas más afectadas. La población en casi todos los lugares, no en todos, todavía hay residuos de violencia, siente un alivio en su vida, pero también una gran esperanza. A mí me parecería un revés enorme para Colombia que esto se frustrara, y por eso siempre me opongo categóricamente a la idea de revisar o de echar hacia atrás. En un marco de esa naturaleza, me parece que hay que colocar la regla fiscal en términos también realistas. Quisiéramos ser una nación desarrollada, quisiéramos llegar a la OECD, claro, eso siempre son como propósitos óptimos, pero eso no puede hacerse a costa de la solución de necesidades donde además la carencia de recursos están manteniendo una situación de inequidad a la que ya aludimos. Entonces, en primer lugar, yo he sostenido como lema de mi campaña la frase «primero los pobres». Hay algunos que creen que es simplemente un eslogan propagandístico, no. Esto tiene un sentido, el sentido es en la configuración del presupuesto. Yo me propongo llevar un orden en virtud del cual primero uno garantiza las partidas que tienen un efecto social en un mundo limitado de recursos. Pero eso lo que quiere decir es que para aquellas actividades donde los recursos no alcancen, eso no debe ocurrir a costa de los pobres. Me parece que aquí lo que yo estoy sugiriendo con esa frase es un esquema de priorización garantizando primero
aquellas partidas que tienen un efecto social. Y ahí empieza uno a encontrar, primero, lo que se deriva de la necesidad del posconflicto, que tiene que ver no solo con quienes dejaron las armas, porque finalmente si uno mira hoy lo que resultó del acuerdo, ahí hay una agenda nacional también. Esto no es un problema hoy de las FARC o del gobierno, es un problema de Colombia. Ejemplo, reforma rural integral. Este fue un tema abortado de manera miope por la élite colombiana reiteradamente, y me parece que esa es una asignatura pendiente, que incluso el acuerdo del Teatro Colón lo que permite es rebajar la pugna ideológica. Aquí lo que hay es un atraso considerable de la situación rural y de la economía campesina. Ni siquiera es que esté estancada. Los índices de dignidad de vida de los campesinos se han ido deteriorando, y eso implica una serie de utilización de mecanismos de fomento y de gasto público que me parece que son inevitables. Ahí aparece el Fondo de Tierras, 3 millones de hectáreas para ser utilizadas en 12 años, las 7 millones de formalización. Dijéramos que hay unas prioridades evidentes. En segundo lugar, el tema de la educación. Es un lugar común decirlo, todos los temas de calidad, cobertura, pertinencia, pero no basta con eso, porque se convierte en una letanía. Yo creo que hay que recobrar el papel del Estado sin miedo. Por ejemplo, yo propongo un esquema de becas integrales. El 50% de los muchachos y muchachas se quedan por fuera de la universidad, y de los que entran, casi un tercio tienen que retirarse sencillamente porque no tienen de qué vivir. Luego me parece que esto hay que decirlo con todas sus letras en castellano. La inversión más estratégica para un país está en la educación, y es la que realmente permite, dijéramos, que uno alimente, por decirlo así, 2 pajaritos con la misma guayaba. Es una manera de vencer la inequidad, de generar movilidad social, y una manera de obtener mejor recurso humano para un mayor crecimiento. Y en cuanto al ICETEX, por ejemplo, me parece que ha llegado a un punto en el que está ahogando a los estudiantes. Yo creo que hay que hacer un ICETEX más humano, y eso significa, en el fondo, desde el punto de vista financiero, pues una utilización de fondos del Estado en créditos más blandos. Ese es el tipo de prioridades en las que yo creo que habría que tomar en consideración acciones de gasto, y allí incluyo el tema de ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo el 0,26% del PIB en ciencia y tecnología, incluso estamos por debajo del promedio latinoamericano. Además, lejísimos de la OSD, a ese club al que aspiramos. Allá se gasta el 2% de un PIB enormemente más grande, y por lo tanto ahí hay una decisión absolutamente estratégica que implica 2 cosas. Inversión. Yo propongo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, no porque tenga la ingenuidad de creer que un ministerio arregla los problemas, es un pedido de las academias científicas para darle mayor rango dentro de la administración, y además la necesidad de aplicar recursos. Y por último, en el tema de la salud, más allá de mis propuestas sobre salud, hay una evidencia de que también se necesita una inyección de capital. En cambio, creo que lo que hay que eliminar es todos los gastos burocráticos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, hay una nómina del Estado paralela en contratos de prestación de servicios que no solo implican una degradación del estatuto laboral de las personas, sino que muchos de ellos tienen efectos simplemente clientelistas. Y allí surge el tema de la corrupción. Yo he propuesto 4 puntos en materia de corrupción, que van desde los temas obvios de transparencia, pliegos de condiciones únicas, sobre todo para lo local, porque allí es donde hay las formas de evadir la normatividad, obviamente elementos punitivos. Todavía sigue vigente, cuando se amplían las sanciones, se suben las sanciones más altas, pero no el piso. Por lo tanto, los jueces todavía pueden seguir aplicando subrogados penales para casos de corrupción, y eso hay que eliminarlo. En segundo lugar, un poco ya lo dije, el uso de tecnología permite seguir el rastro del dinero en todas partes, pero me parece que hay un problema ligado al sistema político. Es que es allí donde se está generando el hábitat de la corrupción. Odebrecht sale del sistema político. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción de la pirámide, el eslabonamiento del poder arranca en las localidades, como bien lo dice la pregunta, y va configurando una relación muy perversa entre los ejecutivos y los congresos. Uso el plural para no personalizar esta discusión, que es la conocida de presión y mermelada, y me parece que eso es lo que hay que romper. Y una forma de romper eso, que está generando además una cultura de corrupción. El problema de la corrupción está arriesgando, esto no es un problema de derecho penal, es un problema de solvencia de nuestro sistema, pero me parece que desde la presidencia de la República es necesario generar
una acción. Yo, por lo mismo he dicho, quiero entenderme con los congresistas, respetar la separación de las ramas del poder, entender que un congresista tiene derecho a promover inversiones para su región, pero siempre sobre la mesa, sobre la base de planes de desarrollo, transparencia, revisión técnica de las inversiones propuestas, y nada de abajo de la mesa. Luego, yo he generado el compromiso de decir, si alguien me pide mermelada, yo lo denuncio públicamente. Eso puede generar algunas crisis en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, pero al final saldremos adelante. Ya lo ensayó Mocus en su primera administración con el Consejo. Es una forma de relación completamente distinta. De lo contrario, pues mantendremos esta situación espesa y muy opaca sobre la forma de gobernar en Colombia. Sí, primero hay que racionalizar la presupuestación. Estamos refiriéndonos a la nación, sin afectar obviamente la autonomía de los departamentos y municipios. En la nación me parece que sí hay demasiada desarticulación, paralelismos que incluso a veces impiden lograr una visión clara de lo que está pasando efectivamente en términos presupuestales. Le pongo un ejemplo. Es casi imposible saber cuál es la real dimensión de los subsidios en Colombia, porque están repartidos de mil maneras y mimetizados de formas muy complejas. Luego me parece que una formulación tendiente a racionalizar, a evitar tantas rentas atadas, me parece que es una sana decisión. Pero además yo quisiera que se trabajara en una idea más de transversalidad vía proyectos, porque lo que está pasando ahora es un proyecto termina en cabeza de distintos ministerios y hay una desarticulación. Entonces aparece una escuela por aquí, un centro de salud por allá. Hay una desarticulación del Estado. No hemos logrado un propósito que se ha quedado escrito de focalización del gasto. Me parece que eso se corrige si uno lo que tiene es proyectos que vinculan a todos los agentes responsables dentro del gobierno, pero sobre la base de metas que son transversales y no esta repartición casi autárquica en que cada ministerio utiliza su presupuesto muchas veces lejos de criterios centrales de planificación. Bueno, en primer lugar, yo tengo el firme compromiso de mirar el tema de género desde una perspectiva transversal. Por muy meritorio que haya sido lo que se ha hecho, que lo es, no es una crítica, pero lo que hemos tenido es consejerías o reparticiones administrativas aisladas que adelantan programas en beneficio de la igualdad de derechos de las mujeres, pero dijéramos son elementos muy sectorizados y a veces incluso sin la suficiente coherencia. Cuando yo he propuesto la creación del Ministerio de la Mujer, lo que quiero es infundir una visión transversal de tal manera que toda la política pública esté dirigida con un norte que es el de encontrar condiciones de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y eso tiene que ver con remuneración salarial, que, como todos sabemos, es entre el 20 y el 30% más baja la remuneración de una mujer por el mismo oficio frente a lo que puede hacer un hombre, un papel de cierto aislamiento político por razón de la configuración de las listas. Allí promovemos ya no una ley de cuotas, sino una verdadera paridad. Incluso yo, cuando tiene dificultades prácticas, he meditado mucho en la llamada ley cremallera, que impida que las mujeres sean como adorno en los puestos de las listas que no son efectivos y lograr participación más activa de la mujer en la toma de decisiones. Un enfoque de género que además lo que reconoce es el papel de la mujer como ciudadana, como portadora de derechos. Yo lamento mucho lo que ocurrió en La Habana. Justamente cuando hablamos de enfoque de género en La Habana, aquí se tejieron todo tipo de leyendas malévolas, sosteniendo que queríamos destruir la familia y que estábamos en la famosa ideología de género. Primero, eso es falso, pero en segundo lugar, esa discusión también tiene que mirar de qué manera un enfoque de género sí implica ese reconocimiento de unos roles que históricamente han limitado a la mujer en su realización personal. Y en cuanto al conflicto, es indudable que la mujer ha sido más victimizada, como madre, como esposa, como hija, como objeto de violencia sexual, a veces casos
prácticamente de esclavitud sexual. Luego, cuando uno en La Habana dijimos que había que dar prioridad a atender esa necesidad palpable y la diversificación de los efectos del conflicto sobre la población femenina, eso no tiene nada que ver con la ideología de género, pero sí evoca un problema mucho más profundo, que es el del rol asignado a la mujer, que tradicionalmente ha estado siempre en una condición que la limita. No se trata de destruir la idea de la maternidad, el carácter sublime de la maternidad, la unidad de la familia, no se trata de eso, pero sí se trata de un papel de una mujer activa que es dueña de sus derechos y dueña de sus decisiones, que cuenta con autonomía personal y que rompe las trabas que todavía sobreviven en una sociedad que, cuando ha mejorado, me parece que todavía genera síntomas de discriminación y una especie de tinte machista todavía que tenemos que seguir atacando.